ponen 10 personas, el semestre empieza con 30 personas y termina en el montaje con 10, 5 chicos, 5 chicas. Cinco chicas, es una obra que ellos como que la hicieron para chicos mayores de 14 años, tiene una hora de duración, es creación y adaptación de la vida y obra de Andrés Caicedo. La obra nace por el... ¿Qué año es? Es el 2015. 2015. Bueno, Los de la I, ¿qué tal? 2016. ellos como que también eligen trabajar esto por el aniversario de Andrés Caicedo en ese año. La creación fue dramaturgia de escenario, es decir, ellos todo lo construyeron, fue haciéndolo en el escenario. Bueno, entonces yo tengo me averigué absolutamente casi toda la obra, pero desde un ámbito referencial de una de las actrices, porque ellos no han sistematizado nada. Y en verdad de documentos lo único que encontramos fue una dramaturgia, que no es la dramaturgia que usaron, porque ellos, de hecho, ellos no tienen dramaturgia final, no tienen nada de dramaturgia final, o sea, no es como, hay un documento donde está la dramaturgia que quedó, no. Ellos me pasaron, Carlos Sepúlveda me pasó una dramaturgia, yo la leí, y esa dramaturgia pues, es muy diferente a lo que ellos pusieron en el escenario. También encontramos un documento que ellos hicieron para pasar a la propuesta del estreno de Gilberto Alzate, donde está como la ficha técnica, lo que tienen que hacer con luces, lo que tienen que hacer, bueno, ¿sí? Entonces en eso como que pues no hay mucha información, entonces nos remitimos directamente con una de las estudiantes para que nos informara más del proceso. Entonces, lo que pasa con el margen empieza el proceso de montaje antes de salir, o sea, ellos estaban en cuarto, ya Carlos Sepúlveda sabía que ellos tenían que decidirlos y antes de salir a vacaciones les dicen que apenas entren a quinto traigan una propuesta de un texto escrito. Ellos ya habían decidido que iban a trabajar en escrito. Entonces les dice como tráiganme una propuesta cada uno y las discutimos cuando volvamos. Cuando entraron en quinto, ellos llevaron diferentes propuestas, entre esas estaba la música de Fabio Rubiano, estaba Un Rey y bueno, habían otras más. Es que eso también ya tengo muchas cosas. Tenían muchos clásicos del teatro, o sea, como que había propuesto muchos clásicos del teatro, y Carlos Sepúlveda, como que no elige ninguna de los que ellos habían traído, sino que Carlos les dice como, bueno chicos, pues porque más bien no trabajamos por el aniversario de Andrés Caicedo que iba a la música, y podemos trabajar paralelamente en escenas. Entonces, ellos le dicen como, bueno, profe, está bien, trabajamos esto. Entonces lo hacen, que viva la música, empiezan a trabajar de manera individual, es decir, leyendo la obra. Incendios lo empiezan a trabajar a viva voz, o sea, leyéndolo juntos. La preocupación para montar esto empieza en que viva la música. La principal preocupación era pasarlo a un texto teatral, pues por lo que es un texto literario. Entonces dicen como, en verdad, cómo podemos pasar esto a una forma teatral, pero en Incendios ya como era un texto teatral, la preocupación era cómo representarlo. Entonces ellos empiezan a montar las obras paralelamente, ambas juntitas. Entonces en Incendios empiezan con lecturas dramáticas y con Caicedo empiezan a sacar los sucesos más importantes de la obra. Entonces ellos encuentran 25 sucesos muy importantes, los discuten en grupo, dicen cómo tenemos que reducirlo, entonces democráticamente eligen pues, los que para ellos son los más importantes. El proceso empieza, dividen el grupo en tres grupos, y esos tres grupos van a mostrarle a sus compañeros y al profesor las propuestas que ellos tienen para el primer cuadro de la obra, es decir, para mostrar como la presentación de la mona, como ya situar a la protagonista en un lugar. Entonces salen tres distintas propuestas trabajadas en clase y después se escoge una sola, que fue la mejor, que seguramente es la que vimos, ¿no? Entonces, para que rindiera trabajo, porque ya empezaron a verse como un poco colgados de tiempo, ni siquiera habían empezado, entonces dijeron como para que rinda trabajo lo que nosotros tenemos que hacer es dividirnos en sucesos. Ya cuando habían elegido, separaron el grupo en grupos, esos grupos, y dividieron
con los compañeros y entre ellos hacían como correcciones, el profe les decía como no, podemos pensar esto, podemos cambiar esto, podemos bla, bla, bla. Sí, como que empezaron a corregir. En ese momento ellos separan la obra en dos grandes lugares. En primer lugar, el rock y en segundo lugar, la salsa. Entonces, ellos trabajan la primera parte en su totalidad, se entregan 100% a la primera parte del rock, y cuando ya como que habían elegido los sucesos que ya por grupos los habían construido, lo que hacen es unificarlos y darles una linealidad de tiempo, ¿sí? Como darles una coherencia. Entonces así fue como se empezó a construir la dramaturgia. Ellos sacaron principalmente los diálogos del libro, entonces los adaptaban a ya un ámbito teatral y metodológicamente utilizaban la filmación para después el profe los veía, se veían todos en grupo para empezar a corregir, para empezar a, sí, como a empezar a mirar cómo qué era lo que estaba pasando, qué funcionaba, qué no funcionaba, en fin. Ahí cuando empieza la filmación se definen los personajes, porque en primer lugar había 3 monas. Aparte de la siempre viva era la que narraba toda la historia. Había 3 monas porque como estaban divididos por 3, había 3 monas diferentes. Entonces dicen como tenemos ya que hacer la distribución de personajes. Entonces ellos se distribuyen los personajes y pues la propuesta de la siempre viva, que fue, eso nació con la primera propuesta. La primera que hicieron, que estaban tratando de mostrar el primer cuadro. Entonces queda la siempre viva y este personaje es el que narra la historia. O sea, en su presente ese personaje cuenta su pasado y ese personaje es el que lleva la linealidad de la obra a nivel temporal y espacial. Y con esa propuesta de la siempre viva les pareció muy interesante también hacer un Andrés Caicedo. Es decir, el Andrés Caicedo nace mucho después. La propuesta de Andrés Caicedo nace mucho después, también como para darle un tono de narrador a él y también como darle un poco de coherencia a la situación actual que estaba pasando en el contexto y eso. Bueno, con lo de los sucesos pues ya se termina la primera parte del rock, pulieron todo, pulieron partitura, música, entonces lo siguiente que hicieron fue como mirar el libro, los que han leído la novela, en la parte de atrás hay una parte que dice como discografía, entonces ellos revisaron toda la discografía que proponían los Caicedo y eligieron la que más les funcionaba para la escena y eligieron esa. La creación del personaje, sí, pues me decía la chica que eso fue como algo más sencillo, porque pues no tan sencillo, sino que pues de Andrés Caicedo era muy específico en cada personaje. Entonces ella le daba un porqué, un para qué, un dónde, un cómo, un cuándo, cómo se sentía, cómo estaba, así, como que Andrés Caicedo les daba en la obra a los personajes muy claros. Entonces pues ellos lo que hacían era como pues apropiar el personaje que Andrés les daba. Entonces, teniendo siempre en cuenta pues el ámbito de las drogas, de cómo cambia la presencia escénica, de cómo es un personaje que permanentemente está drogado, que está permeado por los alucinaciones. Entonces ellos hicieron trabajo de campo, pero se hicieron trabajo de campo, ellos se fueron a Cali y a conocer también como los diferentes lugares que Andrés Caicedo propone la obra, van para la cárcel, bueno, hicieron como un recorrido en Cali donde ellos visitaron los diferentes estratos de la ciudad. Entonces se van para donde los niños ricachones, a ver cómo caminan, cómo hablan, cómo se comportan, y asimismo se van para los barrios más bajos, a ver la gente allá cómo es que farrea, la gente cómo, sí, cómo se comportan las personas, dependiendo del estrato. Y de ahí, como el trabajo de campo, ya ellos, del trabajo de campo y de lo que da Andrés Caicedo, ellos hacen los personajes y pues fue un trabajo de construcción individual, es decir, nadie se metió como en el trabajo de nadie. Sí les decía como, oye, pues aquí podrías trabajar un poco esto, aquí lo otro, pero en verdad no fue como que se metieran de lleno a los otros a meterse con el personaje de los demás. Bueno, ellos entran en caos, entrando a sexto. Se estaba terminando quinto y entran en caos porque la primera Sí, o sea, en este momento seguimos en están en quinto. Entonces ahí entran en caos. Todavía siguen trabajando en el Ya voy a hablar de eso. Entonces ahí ellos entran en caos porque ellos van a entrar a sexto y no hay absolutamente nada de la salsa. Nada, o sea, absolutamente nada. Ellos tienen todo lo del rock que dura 30 minutos y de la salsa tienen 10 minutos. Entonces es como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y en eso, digamos que fueron muy pegados al... Ellos
vuelve como el asesor de montaje, sino como el director de montaje, porque ellos en un momento, la chica en un momento dice como, él no nos pasó la dramaturgia del pedazo de la salsa, él se hizo el loco, él no se nos estaba haciendo loco con la dramaturgia, no nos la pasaba, él siempre nos decía estoy trabajando en ella, nunca nos pasó nada, al final nos pasó una dramaturgia súper básica donde no hay nada para trabajar, entonces ellos toman la decisión de crear la parte de la salsa ellos solos, ¿sí? Entonces dicen como, bueno, con los referentes que Carlos Sepúlveda nos da, pues vamos a hacer la parte de la salsa. Y la parte del rock, Carlos Sepúlveda sí les entregó una dramaturgia. O sea, ellos entre todos estaban construyendo, Carlos Sepúlveda la sistematizó y le arregló cosas. Entonces él cogió diferentes obras de Andrés Caicedo, no solo el texto de que iba a la música, sino cuentos, poemas, bueno, cogió diferentes cosas de Andrés Caicedo y lo agregó en la dramaturgia. Entonces, como la segunda parte, la idea que ellos tenían era que en febrero, ya que iba la música tenía que estar completamente montada para trabajar de lleno en incendios. Sin embargo, ellos estaban trabajando en incendios y alcanzaron a montar 22 capítulos de 35. Entonces, ellos alcanzaron a montar, pues, más de la mitad de la obra de incendios. Por parte de, bueno, entonces la idea era, Carlos Sepúlveda les propone que si que en febrero tiene que estar terminada que iba la música, para irse de gira, volver y dedicarse de lleno a incendios para también movilizar después las 2 horas. Resulta que lo que pasa con la gira, y la primera parte del rock duraron construyéndola 4 meses. Lo que pasa con la circulación, la primera que ellos iban a hacer era un proceso de gestión que estaban haciendo los chicos con un conocido que se los iban a llevar. Espérame que termine este pedacito y ya. Ellos se los conocieron un chico que se los iban a llevar a Cajamarca, Ibagué y Cali. Y entonces ellos hicieron como toda la gestión y todo, pero eso nunca se concretó porque no tuvieron tiempo, porque no les aprobaron el presupuesto, porque no había información de cómo se hacía el desembolso del dinero. Entonces hablaron con César no tenía ni idea, la chica me dijo como César no tenía ni idea de cómo nosotros hacíamos las cosas para que nos dieran el presupuesto. Entonces hablaron con los gestores menos que sabían nada, entonces como que no les alcanzó el tiempo para poder, como que les desembolsaran la plata para ellos irse para Ibagué, Cajamarca y Cali. Entonces ellos dicen como, bueno, esta gira no se puede hacer, y bueno, Cali. Digamos que en este proceso, sí, cuando llegaron a sexto, tuvieron ese inconveniente bueno, ya que iba la música estaba un poco más concreta que incendios. Entonces ellos tomaron la decisión de solo seguir con Viva la Música. En esa gira que hice Carolina, el inconveniente que tuvieron fue el dinero, ¿sí? Porque fue muy difícil que se los dieran y ellos no, pues como que no hicieron nada para recoger dinero o fondos. Entonces llamaban para cancelar las funciones y ellos volvían a pasar como el proyecto, pues estaban esperando a que les desembolsaran el dinero para poder seguir de gira. Entonces, cuando les decían que faltaba, no sé, una semana para que les dieran el dinero, ellos volvían a llamar para que les programaran una función y pues sin la pues estando el dinero todavía ahí, como vamos a ver si sí o si no. Entonces pasó mucho que les tocaba volver a llamar a cancelar y llamaban a ver si otra vez. Entonces ya las personas de los lugares a los que iban a ir les dijeron no, con ustedes no se puede porque así no se puede porque llamen y nos dicen bueno, y entonces por eso tuvieron también muchos inconvenientes. Digamos que como decía Juan Manuel, les tocó pullar y estaban pullando para que pues saber qué se podía hacer y los tenían como, bueno, hablen con Sepúlveda, no, hablen con el señor de por allá del Nogal, entonces si no, entonces a otro lado. Digamos que pues como las fechas que tenían programados de la gira para que les desembolsaran el dinero ya habían pasado. Ellos pasaron un nuevo proyecto que fue, creo que es el de irse a Perú. Sí, al FITEC. Entonces ellos pasaron un nuevo proyecto y al pasar ese nuevo proyecto tenían que volver a
de revisarlo y y no sé qué, no sé qué. Y digamos que el que ya iban, el anterior que habían pasado, pues se trancaba porque ellos pasaban uno nuevo y el dinero pues ya volvía otra vez a demorarse y toda esta cosa. Entonces por eso, como que un día un chico fue a hablar con el señor de allá de no sé qué edad, no sé cómo se llama, Germán. Entonces pues ese día estaba el decano y entonces fue como esta historia que dicen que el chino se alzó y no sé qué, entonces pues lo que hizo él fue decirle como, sí, como que qué pasaba porque ellos ya tenían, lo que les dijeron a ellos es que tenían que tener todo sistematizado, de dinero de transporte, de alimentación, de todo, entonces pues como que ellos tenían ya eso, pero digamos que Carlos Sepúlveda les decían que ya habían mandado todos esos documentos, pero que faltaban unos que ellos supuestamente les habían pasado a Carlos Sepúlveda y Carlos Sepúlveda no los había entregado a el señor, que era lo único que faltaba para que les pudieran desembolsar el dinero. Sí, no sé qué más. Bueno, entonces también, bueno, pues lo que pasa también con la circulación del Festival de Perú es que ellos ya habían cuadrado todo, o sea, ellos en una semana se lograron levantar absolutamente todos los papeles que ellos necesitaban, les mandaron carta de invitación, ya les tenían itinerario hecho allá en Perú, o sea, bueno, ya estaban en el cartel. Y entonces lo que pasó fue, ya lo que contaba Camilo, fue todo este problema con el presupuesto, entonces los chicos pues también se ponen muy bravos, entonces ellos dicen como eso es una burocracia, ahí hay más motivos personales que académicos, entonces a nosotros no nos dan la plata porque no quieren soltar el presupuesto, porque bueno, hay rosca, porque bueno, sí se ponen muy bravos por eso, entonces como que es otro proyecto que también se les cae. Sí, digamos que